días, hermanos. Buenos días. Vamos a abrir la Biblia ahí en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2. Para continuar con el mismo tema que hemos llevado últimamente, de los deberes que tenemos que hacer. Uno de los, digámoslo así, de los problemas que tenemos como cristianos es la falta de consagración. No hemos llegado a consagrarnos completamente a lo que es el camino. Estamos a veces inconstantes en lo que es el camino del Señor Jesús. Y es necesario que seamos consagrados a lo que es el camino, entregados. Pero ello requiere un proceso. Consagrarnos requiere un proceso. Requiere hacer ciertas cuestiones, entender ciertas cosas para poder nosotros entregar nuestra vida al Señor Jesús y poder decir lo que el apóstol Pablo decía a los Gálatas: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Llegar a esas palabras es tener un gran entendimiento de lo que es la vida, un entendimiento de lo que es Dios y un deseo y un anhelo visto, práctico, de que queremos el cielo. Una cosa es que yo quiera el cielo en la mente y mis actos digan otra cosa. Y otra cosa es de que yo quiera el cielo en la mente y mis actos determinen que realmente lo quiero. Porque es un regalo que Dios nos da, la vida eterna. Es un regalo que tenemos. Mientras estemos aquí, tenemos ese regalo, pero tenemos que conservarlo. Por eso vamos a ver hoy el deber para vida eterna. El deber para vida eterna. Dice la Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 6 al versículo 8, dice la Escritura: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, dice ahí, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estamos hablando de cristianos ya bautizados, que hay dos cuestiones solamente: o hay vida eterna o hay tribulación y angustia y hay tormento. Por ello, nosotros tenemos que saber qué es lo que dice la Escritura aquí, el bien hacer, que es algo bueno para nosotros y que se tiene que perseverar en eso. Día con día debemos de trabajar, ir haciendo el bien hacer para nuestro beneficio, para que algún día veamos cristalizado el sueño de ver el cielo, de estar eternamente con nuestro Dios. Porque, como bien decía nuestro hermano, el tiempo pasa muy rápido y nuestros actos determinan lo que queremos, no nuestra forma de hablar o lo que decimos. Lo que determina lo que queremos es nuestra práctica. Practicamos la vida cristiana, queremos el cielo. Conocemos la vida cristiana, pero no la practicamos, no queremos el cielo. Porque eso es lo que va a determinar. Algún día estaremos ante el tribunal del Señor Jesús. Algún día llegará ese momento. ¿Y cómo queremos llegar nosotros? ¿Cómo deberíamos de llegar nosotros que conocemos en parte la palabra de Dios? Porque la idea es salir de ahí sin condenación y recibir el reino del Señor Jesucristo en los cielos y entrar en Él y morar eternamente en los cielos. Por eso dice el versículo 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna al que perseverando en el bien hacer. Es un deber que tenemos nosotros para vida eterna, el bien hacer. El otro es el que busca la gloria, la honra e inmortalidad. Pero nos vamos a enfocar nada más en esta frase: perseverando en el bien hacer, algo que debemos hacer nosotros. Por ejemplo, en nuestra casa
Es un bien que hacemos cuando trabajamos, llevamos sustento. Es un bien que hacemos, la limpieza, los alimentos, es un bien que hacemos para que vivamos bien. Todo lo que hacemos nosotros, buscamos siempre el bien para nosotros. Hace frío, nos vestimos de acuerdo a eso porque buscamos un bien para nosotros, hacemos algo bueno para nosotros. Aquí se trata de hacer algo bueno para el alma, para que el alma algún día esté en los cielos y vamos eternamente. Por eso el deber para vida eterna, uno de ellos es perseverar en el bien hacer. Y el bien hacer, hermanos, vamos a ver lo que vamos a ver hoy es una progresión para llegar al momento de la consagración. Porque es un proceso, sí, pero es un proceso que no requiere muchos años. Es un proceso que no requiere mucho tiempo. Es un proceso que tampoco requiere mucho entendimiento. Es un proceso que requiere deseo, ganas de hacer las cosas que Dios dice, que Dios determina. La vida cristiana no se vive a la manera de uno. La vida cristiana se vive a la manera de Dios, al estilo de Dios, a los mandamientos de Dios, a lo que Dios ha estipulado claramente en su palabra. Yo puedo decir, para mí es suficiente reunirme una vez por semana, pero Dios me dice que no. ¿Qué tengo que hacer? Entender lo que Dios demanda y pide. Porque Él es el que da la vida eterna, no la vamos a otorgar nosotros mismos. Y Dios dice, yo les doy vida eterna a todos los que perseveran en el bien hacer. Muy claro y muy directo y muy puntual este versículo. Si nosotros queremos la eternidad en los cielos, entonces tenemos que perseverar en el bien hacer. Y tenemos que entrar y seguir en el proceso para la consagración. El bien hacer es la consagración, entregados completamente. Pero para que tengamos esa mentalidad, ese pensamiento de consagrarnos y de decir yo, no me importa mi vida física, y de decir yo, no me importa lo que pase con mi cuerpo, lo que importa es lo que pase con mi alma, requiere un proceso para llegar a ese entendimiento. Y ese proceso, hermanos, es lo que vamos a ver. Perseverar en el bien hacer. El bien hacer es tomar lo que Dios nos da. Es el bien hacer, tomar, agarrarlo, apropiarse, hacerlo de uno. En el Salmo 116, en el Salmo 116, versículo 13 dice, tomaré la copa de la salvación, dice ese salmo. Es decir, e invocaré el nombre de Jehová, dice el Salmo 116, versículo 13. Todos lo hemos hecho los que estamos aquí, al menos la mayoría. Es decir, hemos tomado la copa de la salvación, la copa del Señor Jesús, el sacrificio del Señor Jesús, pues, aplicado lo que es el nuevo pacto. Hemos invocado el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesús, cuando nos hemos bautizado. Pero ahí iniciamos el proceso, el camino de salvación. Ahí no termina todo, es el inicio. Y a lo mejor muchos nos hemos quedado ahí. Nada más nos bautizamos y estamos estáticos, estamos quietos. Y tal vez pensamos que ya la hicimos, como coloquialmente decimos, que ya es todo lo que tenemos que hacer. Pero es el inicio, hermanos. Es el inicio de un proceso para llegar a la consagración, de modo que en esa consagración nosotros perseveremos en el bien hacer constantemente, permanentemente, diariamente, para nuestro beneficio. Para que lleguemos a esta dádiva de Dios. El día del juicio dice, yo voy a dar vida eterna a los que perseveren en el bien hacer. Y el bien hacer es dar, es tomar, recibir lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Los que ya estamos en el camino lo hemos tomado, lo hemos apropiado de Él. Quien no esté tiene que hacer primero eso, tomar a Jesús, invocar el nombre del Señor, tomar la copa de salvación, bautizarse pues, iniciar la vida cristiana. Es lo que Dios da, es lo que Dios proporciona y es lo que tenemos que tomar. Y no quedarnos ahí, hay que avanzar, hay que perseverar, dice la Escritura. La Biblia no dice, les doy vida eterna al que se bautice ya. La Biblia dice, les doy vida eterna al que persevere en el bien hacer. Ya se bautizaron, ya invocaron el nombre de Salvador del mundo, ya tienen la copa de salvación, ahora sigan perseverando, sigan adelante, porque no nada más es eso. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 13,
nos dice la Escritura en el libro de Proverbios, para tomar lo que Dios nos da, que es lo primero, que es en perseverar, tomar lo que Dios nos da o apropiarnos nosotros, hacer lo propio, hacerlo nuestro, lo que Dios nos da. El libro de Proverbios capítulo 4, versículo 13 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. El bien hacer es tomar lo que Dios nos da, perseverar en lo que Dios nos da. ¿En qué? En retener el consejo, tomarlo, apropiarlo. Y obviamente, hermanos, retener el consejo no es nada más tenerlo en la mente, es practicarlo, es vivirlo, es sentirlo, es experimentarlo, llegar a una experiencia de la palabra de Dios, que es lo más bonito y lo más placentero que puede haber. Pero hay que experimentarlo, no hay que tener miedo, no hay que dudar, no hay que decir tal vez no sea cierto, hay que hacerlo. Y esto es lo que Dios nos da. Dios nos da su consejo. Dice la Biblia ahí: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Retener la palabra, retener la predicación, tenerlo en la mente para poder hacerlo. De modo que yo ande en mi vida cotidiana, en este domingo, y que diga: Dios quiere que esté siempre en su presencia. En la tarde voy a estar con Él. Ese es retener el consejo, y esto es perseverar, porque nos hemos bautizado, sí, ya invocamos el nombre del Salvador, ya lo hemos tomado, porque uno puede decir: ya, tengo a Dios conmigo, pero no nomás Dios da a su Hijo y que uno lo pueda tener así nada más, también Dios da en su Hijo su palabra, el consejo para vida eterna, y tenemos que nosotros tomarlo, retenerlo, guardarlo, porque esto es la vida, y la vida eterna, hermanos, no nada más la vida física, porque esto es lo que Dios nos proporciona, grandes beneficios para nosotros, que sinceramente, a punto de vista personal, yo digo, no he recibido, no he gozado, no he experimentado todo lo que Dios me da, o todo lo que Dios tiene para darme. No lo he experimentado. ¿Por qué? Porque me resisto, porque no quiero, porque me niego. Gracias. Porque como que me niego, como que me opongo a todo lo que Dios puede proporcionarnos y quiere proporcionarnos. Dios nos da su consejo para que en ese consejo vivamos felices, contentos, gozosos, dichosos, en paz, tranquilos, una vida, una calidad de vida. Y Dios tiene su consejo, Dios tiene a su Hijo, Dios tiene el Espíritu Santo, Dios tiene su bondad, su misericordia, su gracia, todo lo que Dios nos da. Y yo digo, yo, a punto de vista personal, no lo he tomado todavía todo. No me he dejado guiar por Dios. ¿Qué sería de mi vida si realmente yo me dejara guiar por Dios? Sería una vida esplendorosa, sería una vida ahí plena, sería una vida dichosa, pero no, me guío por mi consejo y digo, esto es así, esto es así. Y olvido el consejo de Dios. Y cuando me guío por mi consejo, me va mal. Tengo sufrimiento, tengo aflicción, tengo angustia, sufro porque las cosas no eran así. Y entonces topa uno en pared y dice, pero ¿para qué batalla? Déjeme guiar por el consejo de Dios y todo va a fluir bien. Pero hay que retenerlo, hermanos, hay que tomarlo. Eso es perseverar en el bien hacer, tomar lo que Dios nos da. La salvación, la copa de salvación, invocar el nombre del Salvador del mundo, no nomás en el bautismo, como dice el Salmo 116, sino también cuando nosotros hacemos oración, invocamos el nombre del Salvador. También cuando nosotros nos arrepentimos, también invocamos el nombre del Salvador. Cuando cantamos, cuando alabamos, invocamos el nombre del Salvador del mundo. Ahora tenemos que retener también el consejo y tomar lo que Dios nos da. Dice Dios, quien quiera tomar agua de vida, tómela, es gratis, dice el libro de Apocalipsis. Es gratis, no nos cuesta nada tomar el Espíritu Santo, recibir la bendición tan grande que Dios tiene para nosotros. Pero a veces nos oponemos
ponemos en todo lo que Dios quiere darnos. Dice Dios, es que yo no quiero darte algo malo, yo no quiero darte algo equivocado, algo que te vaya a traer a un sufrimiento, porque la bendición de Dios no añade tristeza, dice el libro de Proverbios. Toda la bendición de Dios es buena, y en esa bendición de Dios, cuando uno persevera en tomar lo que Dios le da a uno, está haciendo uno el bien. ¿Por qué? Porque si no tomamos lo que Dios nos da, estamos despreciando a Dios, y en ese desprecio estamos haciendo el mal. Dios nos da su consejo, Dios nos da su Hijo, Dios nos da el agua de vida eterna, y si nosotros no lo tomamos, entonces estamos haciendo el mal, y no estamos haciendo el bien para nosotros mismos. Es como si nosotros nos alimentásemos de una forma equivocada, aunque nos guste lo que es la grasa, aunque nos guste lo que es la fritanga, pero sabemos que es algo malo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nos gusta en el paladar. ¿Por qué hacemos lo malo ante Dios? Porque nos gusta la carne y no estamos perseverando en hacer el bien. Hay un consejo que nos dice Dios: esto es pecado, es que el pecado es agradable, lo voy a hacer, hago el mal. Congregarme es bueno, reunirme es bueno, estoy haciendo el mal para mí y no estoy aceptando o reteniendo o teniendo el consejo para vida eterna. Por ello tenemos que perseverar en hacer bien, porque solamente de esa manera Dios va a dar vida eterna, cuando perseveramos. Y el bien, hermanos, el bien hacer es tomar lo que Dios nos da, recibirlo, apropiarlo, hacerlo nuestro. También el bien hacer es transformar lo que Dios nos da, ponerlo en práctica o construir lo que Dios nos da. Dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. El libro o el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Así que vamos viendo cómo llegar a la consagración. A la vez, cuando llegamos a la consagración, cumplimos con el deber para vida eterna o la condición. Puede ser también la condición para vida eterna, porque dice el libro de la carta de Pablo a los Romanos: vida eterna les doy a quien perseverando en el bien hacer. Así que puede ser una condición, sí, pero nosotros lo tomamos como un deber que tenemos que hacer, porque así nos lo dice Dios. Él nos da vida eterna a los que perseveren en el bien hacer. Cuando nosotros hacemos ese bien, llegamos a una consagración, y en esa consagración, en esa entrega, vamos a perseverar, y va a ser más difícil que regresemos o que retornemos a lo que es la vida que teníamos antes, cuando nosotros perseveramos, cuando estamos constantes, cuando estamos maduros, cuando estamos consagrados. Y va a ser visible en nuestra asistencia, en nuestra forma de vivir, en la práctica de la vida cristiana, la vida espiritual, y el desprecio, el desecho por las cosas de la carne, del mundo, porque ponemos por encima, le damos más valor a las cosas espirituales. Y dice ahí Juan capítulo 13, versículo 15, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Así que recibimos, y luego lo que recibimos lo vamos a transformar, lo vamos a construir, lo vamos a hacer, lo vamos a practicar. Tenemos el consejo del Señor no para desecharlo. El ejemplo del Señor Jesús, tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Múltiples ejemplos. Aquí vemos la humildad del Señor Jesús. Dice: yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. Es el ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer, ser servidores. El Señor Jesús fue manso y humilde de corazón. Tenemos que hacer eso. El Señor Jesús dice: tengo que trabajar mientras dure el día, porque viene la noche cuando ya nadie puede hacer nada, y me es necesario cumplir con todo lo que tengo que venir a hacer. Eso es el ejemplo que tenemos que hacer. No podemos hacer el ejemplo si no retenemos el consejo. Por eso es un proceso. Iniciamos en lo que es invocando el nombre de Salvador, bautizándonos, tomando esa salvación, y luego también teniendo el consejo, y ahora ese consejo lo vamos a transformar en la práctica, en hacerlo. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús y tenemos que practicarlo para que ustedes también lo hagan. No lo dice el Señor Jesús: no vine yo a enseñar para que ustedes digan,
puedo o no hacerlo. No es una disyuntiva, no es una cuestión de decisión. Es una cuestión de ver que es bueno para mí y de obediencia a lo que el Señor Jesús me está diciendo en este versículo. Dice, yo les he dejado ejemplo para que ustedes también hagan lo mismo. No dice para que ustedes lo tomen como algo que fue histórico de lo que hice yo, sino para que ustedes lo hagan, lo practiquen y lo vivan. La humildad, el ser lo que vine yo a servir, ustedes háganlo. Pero a veces, hermanos, no podemos hacerlo cuando no retenemos el consejo. Por eso mencionamos, es una progresión para la consagración. Tenemos que primero recibir palabra. ¿Cómo vamos a hacer la palabra si no la recibimos? ¿Cómo vamos a hacer la palabra si no tomamos el consejo de Dios? Y cuando estemos escuchando palabra, agarrémosla, tomémosla para nosotros, porque es lo que Dios nos da en este momento, es lo que la palabra que Dios nos da es para que la tomemos. Pero si no la tomamos, le estamos diciendo a Dios, no me interesa tu consejo, no quiero saber nada. Entonces no vamos a hacer lo que hemos escuchado, no vamos a hacer el ejemplo, no vamos a transformar ese consejo en algo bueno, porque se requiere construir, se requiere transformar. Por eso dice la Biblia también en la carta de Pablo a Romanos capítulo 12, versículo 2, transformaos en vuestra mente. ¿Cómo transformamos la mente si no recibimos palabra? Si no recibimos consejo, si no lo retenemos, no va a haber una transformación. Estamos recibiendo la palabra de Dios y estamos pensando en a qué hora se termina, en que esto me es molesto, en que por qué es lo mismo. Entonces no estamos recibiendo la palabra. Tiene que haber en nuestra mente esa transformación, es decir, tomo esto, tomo el consejo de Dios y lo transformo en algo positivo para mi vida. Pero si no lo tomo, ¿cómo lo voy a transformar? ¿Cómo van a hacer ustedes, cómo vamos a hacer alguna comida? O bueno, las hermanas, las mujeres, ¿cómo van a hacer tortillas de harina si no toman la harina, el Rexal, el agua caliente? Si no lo toman, ¿cómo van a hacer tortillas de harina? No se puede. Tienen que tomarlo, tienen que amasarlo y luego transformarlo en un alimento para todos. También nosotros tenemos que tomarlo de Dios. Eso es perseverar en hacer el bien. Después de que lo hemos tomado, tiene que haber una transformación y entendemos cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta, agradable, como dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Pero para que uno dice, es que escuchamos mucho transformar nuestra mente. ¿Cómo me transformo la mente? Es que primero hay que recibir la palabra, hay que recibir el consejo, porque ¿qué voy a transformar? En mi mente, ¿qué voy a transformar si no recibo? Lo que estoy recibiendo es palabra de hombre, lo que estoy recibiendo es costumbre del mundo, lo que estoy recibiendo es deseo carnal y lo transformo. Porque cuando mi carne tiene un deseo, lo transformo eso y estoy buscando la manera de lograrlo. Si mi cuerpo físico, si mi carne física, o yo estoy en el mundo, soy cristiano, me dejo llevar por mis concupiscencias y tengo un deseo carnal, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a haber una transformación mental aquí, porque tengo ese deseo, porque es lo que recibí. Entonces, cuando lo he recibido, empieza una transformación. Esa transformación es ¿cómo puedo hacer para lograrlo? ¿Cómo puedo hacer para cristalizar ese deseo que ya tengo? Lo que recibí de lo que es de mi carne. Y empiezo a trabajar, y empiezo a buscar y digo, es bueno, porque hay una transformación, porque recibí de la parte de la carne. Entonces, cuando recibimos palabra de Dios, nuestra mente tiene que empezar a transformar eso, tiene que procesar aquello, y digo, esta es la voluntad de Dios, perfecta, buena y agradable. Pero cuando no, ¿qué transformo yo para bueno si no recibo palabra? Por eso es algo progresivo. Iniciamos bautizándonos, recibimos consejo de Dios, tomamos lo que Dios nos da, lo tomamos, hermanos, hay que tomarlo. Y luego lo ponemos en práctica, lo construimos, lo hacemos, lo formamos. Como aquel estudiante, primeramente recibe la enseñanza y luego a la práctica. ¿Cómo un dentista va a extraer una muela si no tiene la práctica, si no recibió la práctica, no recibió el estudio? Que diga aquel dentista que ya se recibió y que le pregunte a otro, oye, ¿cómo se extrae una muela? ¿A poco no te acuerdas de la clase? No, es que sí estaba en la clase, pero estaba mi mente en otro lado. Porque significa que no recibió la enseñanza. Por eso es importante recibir la enseñanza para que esa enseñanza nosotros la pongamos en la práctica y perseveramos. Ese es el bien.
es el bien que Dios quiere y que está estipulado claramente que solamente a los que hacen el bien hacer, o a los que hacen el bien, para no repetir la palabra, tendrán la vida eterna. A veces nos hemos quedado deportivos nada más y pensamos que es lo suficiente, y que es suficiente nada más con haber invocado el nombre de Salvador y venir de vez en cuando a la iglesia. Creemos eso. ¿Qué es lo que está pasando cuando somos inconstantes y nos hemos quedado estáticos ahí? Que recibimos más palabra, más idea del mundo. Entonces nuestra mente trabaja, hermanos, porque la mente trabaja al 1000 por hora. Somos ágiles de mente todos, porque así nos creó Dios. Entonces cuando estamos más en el mundo, eso es lo que transformamos y se nos hace bueno las cosas de Dios, porque nuestra mente trabaja. Cuando estamos más tiempo en las cosas de Dios y que lo tomamos, transformamos esas cuestiones de Dios y entendemos cuál es la voluntad de Dios. Pero tenemos que hacerlo. Así que el deber para vida eterna es perseverar en el bien hacer. El bien hacer es tomar, apropiarse de lo que Dios nos da. El bien hacer es transformar o construir lo de Dios. El bien hacer es dar lo que Dios nos da. Es el bien hacer. Dar. Cuando nosotros llegamos al punto de dar, hemos llegado a una consagración. Pero no vamos a dar si no recibimos, si no transformamos, no lo vamos a dar. No se lo vamos a dar a Dios, obviamente. No se lo vamos a dar a la iglesia. La iglesia es Jesús, es el cuerpo de Jesús. No se lo vamos a dar al Espíritu Santo. Y entonces no lo damos porque no lo hemos construido, porque no lo hemos transformado, porque no lo hemos recibido. Pero cuando llegamos a ese punto de dar nosotros lo que Dios nos ha dado, hemos llegado a una madurez, hemos llegado a una consagración, hemos llegado al entendimiento. Y de ahí hay que perseverar constantemente en eso. La Biblia lo menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Esto es lo que tenemos que dar. Mateo, capítulo 16, versículo 25. Dice la Escritura: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo, todo el mundo, y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que ¿qué es lo que tenemos que dar, hermanos? ¿Qué es lo que Dios nos pide que demos? Nuestra vida. Eso es lo que Dios nos pide que demos. Nuestro tiempo. Eso es lo que Dios nos pide que demos. Nuestros pensamientos. Eso es lo que Dios pide que demos. No vamos a dar tiempo a Dios si no nos hemos transformado lo que hemos recibido. Y no hemos transformado porque no lo hemos recibido. Aunque me haya bautizado, tengo que retener palabra, retener consejo, para poder transformar ese consejo en algo bueno. Y luego, cuando he transformado ese consejo, cuando es una transformación de la mente, voy a dar con conocimiento de causa, con gusto, con amor, y le voy a entregar mi vida al Señor. Y hay reunión y voy a estar aquí, y hay estudio y voy a estar en el estudio, consagrado completamente. Antes no se puede. ¿Por qué uno batalla para entregarse? ¿Por qué uno batalla para consagrarse? Porque no hemos completado el proceso para llegar a la madurez, a la consagración. Porque no lo hemos completado, porque no hemos llevado el deber que debemos hacer. Y tenemos un deber. Nosotros como bautizados, como cristianos, como hemos aceptado el regalo de Dios, tenemos un deber que es retener la palabra, retener el consejo, transformar esa palabra, construir esa palabra, es decir, hacerla. Y entonces ahora sí, le vamos a dar a Dios la vida, le vamos a dar a Dios el tiempo, le vamos a dar a Dios la fuerza, y vamos a amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro pensamiento. Por antes no. Si no hay una transformación, si no construimos, no vamos a consagrarnos. ¿Por qué? El tiempo es mío, la vida es mía, la vida la vivo como yo quiera, voy cuando yo quiera. ¿Para qué me entrego si al fin de cuentas a lo mejor ni es cierto? ¿Para qué me entrego? Que se entreguen los de adelante. Aquí no hay un regalo, un obsequio mayor para el que está al frente de la iglesia. La Biblia no menciona eso. La Biblia menciona que el único regalo
es para todos es la vida eterna. Cuando leemos por allá en el Evangelio de Mateo lo que son los obreros de la viña, dice los que trabajaron desde la primera hora, la tercera hora, la quinta hora, y los que trabajaron la última hora, también van a recibir un denario. Dicen los de la última hora, dicen los de la primera hora, pero nosotros trabajamos desde tiempo atrás, porque estos que van a trabajar al último también les va a hacer lo mismo. Dice el Señor Jesús, bueno, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. Es decir, aunque se trabaje mucho, o aunque se esté al frente, es solamente para cumplir algo que Dios les ha dejado a cada uno. Pero al fin de cuentas la vida eterna es parejo para todos. Yo no puedo tener ese pensamiento de decir, ¿para qué me consagro? ¿Para qué me entrego? Si solamente los que están adelante tienen que estar entregados, si solamente los que están adelante tienen que consagrarse, yo no. Ese es un pensamiento que puedo tener yo cuando no he llevado, cuando no he hecho lo que es el proceso del bien hacer. Y es un deber que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para llegar a consagrarnos tenemos que recibir, transformar y luego dar, es lo que tenemos que hacer. Son tres cosas que implican una consagración o como resultado una consagración, una entrega a nuestra vida, de nuestra vida. Y cuando somos entregados, somos maduros, estamos firmes en el camino y nada ni nada nos va a tumbar de este camino porque estamos consagrados, siempre y cuando también perseveremos, hermanos, porque tenemos que perseverar en estas cuestiones que hemos visto. Dice la Biblia, vida eterna a todo el que perseverando en hacer el bien. No es nada más una vez, no es de vez en cuando, es constantemente, permanentemente. Llegamos a una consagración, a una madurez. Entonces cuando uno llega a una madurez, a una consagración, piensa uno así, pues mi vida física puedo disfrutarla, puedo vivirla, pero ¿de qué me sirve si pierdo el alma? Porque no puedo compaginar las cuestiones del alma con la carne, porque dice la Biblia, la carta de Pedro, dice que los deseos del alma batallan con los deseos de la carne. Hay una lucha, no los puedo armonizar, no los puedo hacer, no los puedo mezclar simplemente. O vivo bajo los deseos del alma, o vivo bajo los deseos de la carne. Una de las dos cosas, también nos dice la carta de Pablo a los Gálatas, porque no se pueden mezclar ni armonizar y hacerlos juntos. Pero cuando llega cuando uno ha sido transformado por lo que ha recibido la palabra de Dios, uno llega a una madurez y dice, entonces para mí lo bueno es el alma, los deseos del alma, las cosas espirituales, y eso voy a hacer. Pero si uno todavía piensa en la carne, está uno o niño, o no ha llegado, o no ha completado ese proceso de lo que es la transformación para poder llegar a dar. Porque hay que dar la vida al Señor. Si el Señor dio su vida por nosotros, dice, nadie tiene mayor amor que este, que da su vida por sus amigos. Dice, ustedes hagan lo mismo. Tenemos que dar nuestra vida, el tiempo, nuestras fuerzas, todo lo que es nuestro, al camino, al Señor Jesús. Así como Él lo dio, tenemos que hacerlo. Pero no lo vamos a pensar, no vamos a tener esa mentalidad porque seguimos dándole más tiempo a lo que es la carne que al alma. ¿Y por qué? Porque no hemos transformado. ¿Por qué no hemos transformado? Porque no hemos recibido. Porque como no estamos donde se da palabra, o cuando estamos donde se da palabra, pensamos en otras cosas y estamos en otro mundo. Dice la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Que tenemos que dar. ¿Cuál es el deber para la vida eterna? Es perseverar en el bien hacer. El bien hacer es apropiarnos de lo que Dios nos da, tomarlo, es transformar eso que Dios nos da y luego dar lo que Dios nos da. Como las hermanas que ya hemos dicho que para hacer tortillas de harina pues tienen que tomar lo que es la harina, anexar agua caliente y luego transformarlo y luego darlo, porque no se lo van a quedar para ellas mismas, lo van a compartir. También nosotros damos la vida a Dios y damos el talento a la iglesia. Dice la Biblia en la primera carta de Pedro 4:10, dice, cada uno, hermanos, aquí no es de que nada más el que pase a predicar tiene talento, el que pase a orar, el que pase a esto, o lo que es el otro, es cada uno. Todos tenemos algo que dar en la iglesia, todos, y todos debemos dar algo en la iglesia. Así como todos nuestros cuerpos, todo nuestro cuerpo, nuestros miembros del cuerpo dan algo para el funcionamiento, también nosotros tenemos que dar.
Yo no puedo decir, pues que el hermano que predique, el hermano que dirige, el hermano que cante, nada más ellos. ¿Yo qué? Dice la Biblia aquí, cada uno, según el don o el talento que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué puedo pensar que yo no hago nada? O que yo no voy a dar nada. ¿Por qué? Porque no doy nada, porque no he transformado, porque no he recibido. Esas son las tres etapas para llegar a una consagración y una entrega. ¿Cuál es el talento que Dios me ha dado para darlo a mis hermanos? A lo mejor el hablar, a lo mejor el saludar, a lo mejor el dar un buen abrazo. También puede ser un talento el que nos hablen, porque hay hermanos que saben decir bonitas palabras de aliento. Algunos no, algunos somos muy duros o no tenemos no tenemos esa costumbre. Pero hay que buscar el talento que Dios nos ha dado, porque tenemos que darlo a la iglesia. A lo mejor mi talento es hacer el aseo, a lo mejor mi talento es abrir la puerta, a lo mejor mi talento es hacer afuera, pero es un talento que es lo mismo que lo que se está haciendo aquí. El que nace, por ejemplo, el aseo, o que nace afuera, o que nace algo aquí, es lo mismo, hermanos, para el servicio de quien predica. Si yo doy la palabra, pero yo no soy superior a quien hace el aseo, somos exactamente iguales. Porque dice la Biblia, cada uno de el don que le ha sido dado. Cada uno tenemos que darlo. Pero para eso se requiere una entrega y una consagración. Y lo damos así como lo hemos recibido. ¿Cómo lo recibimos? De gratis lo damos. ¿Cómo lo hemos recibido? Con un trabajo grande del Señor Jesucristo, con un sacrificio, así también nosotros. Tenemos que sacrificarnos a veces el tiempo para poder dar el talento, el don que el Señor nos ha dado en beneficio, en pro de la iglesia, para que nosotros vayamos haciendo el bien. Así que esto es el bien hacer. El bien hacer se traduce o se resume en tres cuestiones: tomar, transformar y dar. Y eso tiene que ser constante, perseverante, siempre pues. Entonces estaremos firmes, y entonces el día que, como dice el texto que hemos tomado como base para esta meditación, que dice la carta de Pablo a los Romanos capítulo 2, el día que el Señor Jesús vaya a pagar a cada uno conforme a sus obras, los que perseveremos en hacer el bien, entonces recibiremos vida eterna. Porque así lo ha dicho el Señor, y así está claramente dictaminado y escrito. Y es bueno para nosotros, hermanos. Ese es el bien para nosotros. Busquémoslo, hagámoslo. Dios nos invita a que nosotros reflexionemos, a que nosotros meditemos, a que nosotros nos consagremos. Y también Dios invita a quien todavía no está en el camino a que tomen la copa de salvación, a que invoquen el nombre del Señor Jesús, a que entren al camino de la gloria que nos va a conducir al mismo cielo. Es un regalo que Dios nos da. No despreciemos ese regalo, no lo desprecien ese regalo. Y también nosotros que ya estamos en el camino, Dios nos invita a cumplir con ese proceso, con esa progresión para llegar a una consagración. Y el día en que el Señor Jesús va a juzgar a vivos y muertos, recibamos nosotros, por lo que hemos hecho aquí en la tierra, la vida eterna. Pero hay que trabajar, hay que constantemente perseverar en eso. Nos va a quedar pendiente la otra frase, porque también la otra frase es que buscan gloria y honra e inmortalidad, pero eso será para otra ocasión. Dios los bendiga a todos. Amén.